citología. En este tema veremos citología, iniciando con el reino moneda, célula procariota. En esta reino se encuentran las bacterias. ¿Okay? Entonces vamos a ver cada una de las partes de la bacteria. La primera parte es la cápsula. ¿Bien? La cápsula es un componente viscoso compuesto de polisacáridos. Resiste a los fagocitos, ¿cierto? Cuando infecta la bacteria, los primeros en llegar son los neutrófilos del cuerpo y neutralizan o eliminan a la bacteria, ¿cierto? En este caso los fagocitos son los que consumirían la bacteria. La cápsula es la que evita eso. Siguiente es la pared celular. La siguiente capita que ves acá es la pared celular. La pared celular determina la forma de la bacteria. Está compuesta por peptidoglucano, o también llamado mureína. ¿Listo? Ahora, en la cápsula vemos que van a sobresalir, digamos, unos picos, ¿no? Acá ves que te pongo tres picos, uno blanco y otro negro, ¿no? El blanco es fili y el negrito se llama fibria. El fibria son filamentos rígidos de naturaleza proteica que sirven para la adhesión, ¿cierto?, a su hospedero. Y el fili son filamentos también de naturaleza proteica, pero que sirven o tienen un fin sexual para la conjugación. Por ejemplo aquí, ¿no? A ver, tenemos una pequeña bacteria roja, ¿cierto? Esta bacteria roja tiene su ADN y también tiene una pequeña porción de ADN llamada plásmido. Bien, la bacteria verde también tiene su ADN y tiene una pequeña porción de ADN llamada plásmido. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través del pili, ¿qué puede hacer la bacteria roja? Un proceso llamado conjugación. Esto de aquí, ¿qué es? Esto es el pili. ¿Listo? El pili va a ser un conducto por el cual un extremo de plásmido, esta porción se llama plásmido, ¿okay? Una porción del plásmido va a ingresar a la otra bacteria, ingresa y se va a mezclar con el segundo plásmido, lo cual nos va a resultar una variación genética, ¿no? Va a tener el producto una variación genética, ¿cierto? Y esa es una nueva bacteria, es una bacteria distinta. Por eso se llama conjugación, es un tipo de reproducción, sexual, ¿sí? Ya que hay variación genética. Luego de eso tenemos la membrana, mira, cápsula, pared celular y aquí membrana. La membrana es una bicapa lipídica, ¿bien? Tiene naturaleza lipoproteica, claro, fosfolípidos, eso más vamos a detallar cuando veamos célula eucariota, modelo de mosaico fluido, etc. Solo tienes que saber que la membrana se encarga del transporte, claro, ¿no?, de lo que ingresa a la célula y lo que sale de la célula. De eso se encarga la membrana. La membrana se encarga del transporte de, digamos, agua, proteínas, nutrientes, ¿no?, de lo que entra a la célula y que sale de la célula. Bien, y luego cuando ya estamos dentro de la bacteria, vamos a darnos con algo que está de verde y azulito, el cual se llama citoplasma. Importante, el citoplasma está, digamos, en su totalidad compuesto por citosol y además tienes que recordar que las bacterias, a ver, lo voy a poner acá, no tienen citoesqueleto. Las bacterias no tienen citoesqueleto. Esto es importante, ¿bien? El citoplasma formado por el citosol, y recuerda que las bacterias no tienen citoesqueleto. ¿Listo? Ahora, yendo a las partecitas, digamos, de la bacteria, una se encarga de la locomoción, y el cual se llama flagelo. El flagelo es el polímero de la flagelina, ¿bien? Se encarga del movimiento de la bacteria, con esto se propulsa. ¿Cómo hace ese movimiento? Por una bomba de protones, ¿bien? Luego tenemos a los ribosomas, pero te das cuenta que acá el ribosoma, mira, acá está con dos bolitas y acá con varias bolitas. Lo que pasa es que los ribosomas se pueden unir a pedazos de ADN, ahí se van a llamar poliribosomas, pero si están solitos solo se va a llamar ribosoma 70S. S es Vedberg, unidad de sedimentación, la velocidad con la cual produce proteínas. Esa es la función del ribosoma, producir proteínas. La función del flagelo, moverse. La función de la cápsula, protección. La función de la pared, dar forma. La función de la membrana, transporte. ¿Ok? De ahí tenemos el ADN, o también llamado cromosoma bacteriano, ¿no? ADN-C. Es conocido ADN circular y desnudo. Desnudo porque no posee histonas, que son estructuras proteicas. ¿Bien? Luego tenemos, y bueno, por último, el mesosoma. El mesosoma se encarga de dos cositas. Puede también ser llamado septo o tabique, o también se le puede conocer por su participación en la respiración celular, ¿cierto? En el caso, bueno, acá puse, tiene enzimas respiratorias, ¿bien? Y forman una pared celular durante la división, ¿bien? Su división también es llamada bipartición,
es un tipo de reproducción asexual que tienen las bacterias. Listo, entonces con eso concluye el repaso de lo que es célula procariota. Chao.